Muy buenas noches. Bienvenidos al taller de reforzamiento de la semana 4 del curso de Matemática 2. En este taller reforzaremos dos temas muy importantes que se han desarrollado en esta semana en el curso, en las tres modalidades: presencial, semivirtual y virtual. En esta diapositiva eh, van a poder observar que básicamente hay tres aspectos que necesitamos reforzar. Uno, necesitamos aplicar la derivación parcial para calcular la producción y la utilidad marginal. Dos, interpretar el valor obtenido del cálculo de la producción y la utilidad marginal. Y tres, calcular derivadas de funciones de varias variables a través de derivación implícita. De estos logros que acabo de describir, se puede, eh, se puede concluir que hay dos temas básicos que se van a tratar. Uno, el análisis marginal en varias variables. Y dos, la derivación implícita en varias variables. En el caso del análisis marginal y la derivación implícita, es que estos ya han sido desarrollados en sesiones anteriores, pero no en varias variables, sino solamente en dos variables. Es decir, en una variable dependiente y una variable independiente. A continuación, mostraremos cuáles son los ejercicios que desarrollaremos. Muy bien, los ejercicios que vamos a desarrollar relacionados con los dos temas de marginalidad y derivación implícita son los cuatro que estoy mostrando. El primero es un ejercicio de marginalidad que básicamente se refiere al contexto de la función de producción. El siguiente ejercicio también es de marginalidad, pero se refiere a la función utilidad. Ya el tercer ejercicio se refiere al tema de derivación implícita. Justamente acá te dice que supongamos que tenemos una función, ¿no?, donde y está en términos de x a través de esta expresión y nos piden calcular una derivada. Como observan, lo que nos piden es una derivada parcial. En el último ejercicio, que también es de estrategia y cálculo, también es derivación implícita. Podemos observar otro caso, pero en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, ¿no? Por ejemplo, el caso que estoy viendo, mostrando el ejercicio número 3, relaciona solamente las variables x y y. En cambio, en el ejercicio número 4 se relacionan las variables x, y y z. ¿Sí? Entonces, básicamente son los cuatro ejercicios que se van a, se van a trabajar. Bueno, comencemos con el primer ejercicio. El análisis marginal es aplicado a estudios eh, de variaciones de funciones como la producción, como el caso de la utilidad, del ingreso y el costo, ¿no? Estas situaciones sabemos nosotros que se refieren a la variación de cada una de estas funciones en el caso de que una de sus variables cambie en una unidad o aumente en una unidad. Este ejercicio número 1 eh, relaciona la competencia de estrategia y cálculo y la de comunicación matemática.
Diferencia de los ejercicios que hemos trabajado los viernes anteriores, este ejercicio tiene dos preguntas. La primera, que definitivamente es de estrategia y cálculo, y la segunda, la B, la que estoy señalando, que es de comunicación matemática, donde me están pidiendo que interprete un resultado. Bueno, veamos cómo se desarrolla este caso. Lo primero que debemos hacer es leer el caso para saber cuál es el contexto en el cual está este caso. Aquí dice, la función de producción de cierta empresa está dada por esta relación. P es igual a 2L cuadrado más 3K cuadrado más 5L más 8K más 3L por K. Donde P es la producción semanal en miles de artículos. O sea, lo que vaya a salir, si acá me sale, por ejemplo, 5 como resultado, entonces sería 5.000 artículos. Si aquí me sale 10, sería 10.000 artículos. ¿Por qué? Porque acá dice en miles de artículos. Recordemos que es la producción semanal. También me indican que P, esa producción semanal, depende de las siguientes variables, ¿no? L, que se puede observar que aparece en esta expresión. K, que también aparece en la expresión. Veamos qué representa L. L es el insumo de mano de obra. ¿Cómo se mide? Dice que se mide en miles de horas hombre. Eso quiere decir que si L fuese 5, sería 5.000 horas hombre por semana. Si L fuese 8, sería 8.000 horas hombre por semana. No olvidemos que es muy importante que se defina exactamente L de esta manera, si es en horas hombre, en cientos de horas hombre o en miles de horas hombre. También aparece K. K corresponde al monto del capital que se invierte en esta empresa. ¿Cómo se mide este capital? En miles de dólares. Es muy similar al caso anterior. Si K sale 20, entonces estamos hablando que el capital que se invierte es 20.000 dólares. Si K vale 8.5, entonces sería 8.5 por 1.000, ¿no? Es decir, 8.500 dólares por semana. Cuando veamos las preguntas. En la primera pregunta, me dice que calcule la productividad marginal. ¿Ya? La productividad marginal sabemos que se puede calcular con derivada, ¿cierto? En funciones de una variable, lo que hacíamos es derivar directamente con una derivada simple. Pero ¿qué sucede? Ahora tenemos dos variables. Si vamos a derivar, tenemos que saber respecto a quién vamos a derivar. Por eso que la pregunta debe ser específica. Aquí dice, calcule la productividad marginal. ¿De quién? De la mano de obra. Es decir, debo considerar que voy a calcular la productividad marginal. Ojo, voy a colocar aquí, señalar lo que me están pidiendo. Eso me están pidiendo, la productividad marginal, ¿ya? De la mano de obra. Eso quiere decir que si voy a realizar el cálculo de una derivada parcial, esta debe ser en función de la variable que representa la mano de obra. ¿Cuál es esa variable que representa la mano de obra? Pues K no es, más bien sería L, la que estoy señalando en este momento. Bueno, para eso me dicen que lo calcule cuando L vale 5 y K vale 12. Calculemos primero lo que solicita el ítem A y luego realizaremos la interpretación correspondiente. Veamos. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de P respecto a L. Recuerden que eso implica calcular una derivada parcial. Por eso dice primero calculemos la derivada parcial de P respecto a L. Lo vamos a señalar acá con un resaltado para que se pueda recordar en todo el proceso que eso es lo que nos están pidiendo. Es más, sugiero que cuando estés resolviendo un ejercicio en tu evaluación, marques muy claro qué cosa te están pidiendo,
porque básicamente ese es el objetivo al cual debes llegar y todo tu proceso debe estar orientado a lo que acabamos de resaltar o a lo que tú vayas a señalar como importante en tu ejercicio. Para, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, si yo tengo todo esto y quiero calcular la derivada parcial, voy a señalar que voy a calcular la derivada parcial. Aquí sería. Lo señalo. Derivada parcial de la producción respecto a L, que está resaltado aquí, que es igual. Entonces, para eso tendría que derivar cada uno de estos términos. ¿Cuántos términos aparecen? 1, 2, 3, 4, 5 términos son los que aparecen. Si aparecen 5 términos, cada uno de ellos debo derivarlo. Por ejemplo, voy a indicar que voy a calcular la derivada de 2L cuadrado. A ver, veamos. Derivada de 2L cuadrado. Ahí está. Respecto a L. Ahora, debo indicar que voy a calcular la derivada de 3K cuadrado. Aquí está. La derivada de 3K cuadrado. Ahora voy a indicar que voy a calcular la derivada de 5L. La derivada de 5L. Aquí está. En todos los casos es respecto a L. Debo indicar entonces las otras derivadas. Por ejemplo, esta de acá, derivada respecto a L de quién? De 8K. Y luego la derivada de todo esto. Claro está que si voy a calcular la derivada de todo esto, o sea, de 3L por K, y estoy derivando respecto a L, entonces queda claro que cuando se están multiplicando, las constantes que se multiplican no se derivan. Es por eso que, muy bien, la letra K, que sería una constante en esta derivada parcial, la puedo colocar aquí. Bueno, no se ha efectuado, ojo, todavía la derivada, solamente he indicado que voy a realizar el cálculo de esta para cada uno de los términos. Veamos cómo queda entonces nuestra derivada parcial. Primero, la derivada de 2L cuadrado respecto a L sería 4L cuadrado. En eso debes estar de acuerdo. Luego, si yo derivo 3K cuadrado respecto a L, sería 0, porque K es una constante. Luego, la derivada de 5L respecto a L sería 5, ¿cierto? Ahora, la derivada de 8K respecto a L, como K es una constante, esa derivada sería 0. A continuación, calculamos la derivada, pero no de K. El K sigue ahí, mira, observa. Simplemente nos interesa la derivada de 3L. ¿Qué sería 3? Como ya lo estabas viendo. Aquí están las derivadas listas. Podemos simplemente decir ahora que nuestra derivada es esta. Mira, se puede observar entonces que la derivada de P respecto a L, simplificando, sería 4L. Los ceros no los cuento, es 5 más 3 por K. Listo, ahí está la derivada de P respecto a L. Bueno, como nos están pidiendo calcule la productividad marginal, esta expresión de aquí representa la productividad marginal de P, ojo, P, lo voy a marcar aquí, de P, respecto a quién, a L, ¿cierto? Ya. Eso implica que para calcular el valor que necesitamos, además necesitamos L y K, pero L vale 5 y K vale 12. Esos valores los vamos a reemplazar. Por eso el siguiente paso, el paso número 2 es reemplazando. Reemplazamos L5 y K12. Recuerda que en este caso 5 sería 5.000 horas hombre por semana y 12 sería $12.000 por semana, que es lo que se invierte. Si reemplazamos, vemos cómo lo estamos reemplazando. ¿Sí? Ahí estamos reemplazando el 5 y el 12. Perdón, todavía no estamos reemplazando. Estamos repitiendo la expresión que está aquí. Aquí es donde vamos a reemplazar. Se va a poder observar con cuidado. Mira cómo se está reemplazando el 5, que lo vamos a colocar de verde. Aquí se reemplaza el 5. Un poco más intenso el verde.
Esos son los valores que se reemplazan. Ahora el 12, que vamos a marcar con rojo, 12. Listo. Como hemos reemplazado, y estábamos calculando la derivada de P respecto a L, que es una derivada marginal de P respecto a la mano de obra, cuando L vale 5 y K vale 12. Reemplazamos y nos va a salir que esta derivada finalmente es 61. Listo. Tenemos entonces ya la productividad marginal de la mano de obra cuando L vale 5 y K vale 12. Bueno, entonces ahora en la B nos dice que interpretemos el resultado obtenido del ítem anterior. Es decir, hemos obtenido que la derivada parcial es 61. Entonces, interpretar el resultado obtenido. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque básicamente cualquiera de nosotros podría decir en el examen, ¿ya?, que tiene una interpretación. Esta es mi interpretación, dice un alumno. Otro alumno también dice, esta es mi interpretación. Ambas interpretaciones pueden tener un sentido, pero tal vez no es lo que espera el profesor. Les voy a dar un ejemplo. Si yo debo interpretar esto, yo podría decir, ojo, podría decir que el 61, el número que está aquí, el 61, es la derivada parcial de L, de P respecto a L, cuando L vale 5 y K vale 12. Digamos que es una interpretación, podría tener cierta validez, pero eso no es lo que espera el profesor. 2. También podría leerlo de una forma similar de esta manera, que el 61 representa la productividad marginal, ojo, la productividad marginal respecto a quién, a la mano de obra, cuando L vale 5 y K vale 12. También parece ser una mejor interpretación inclusive que la primera, pero voy diciendo, esta de aquí que parece también muy razonable, no es la interpretación que pide el profesor. La interpretación en realidad es la que vamos a ver a continuación. Por eso que es muy importante que atiendan esta parte. Veamos. Acá dice, en el contexto del análisis marginal, ojo, en el contexto del análisis marginal y del enunciado del problema, que acabamos de ver, de este problema, ¿ya?, la interpretación de, ojo, de esto, ¿ya?, es la siguiente. Lo voy a colocar acá para leerlo. Muy bien, lo puedo decir verbalmente, pero es importante leerlo. Vamos a ponerlo por acá. Aquí dice, miren, sabemos que P es la productividad marginal. Y todo esto está representando la derivada de la productividad marginal respecto a L, que en síntesis sería la productividad marginal, ¿cierto? Entonces, por eso, veamos, ¿qué significa la productividad marginal? Veamos bien. Si por semana, ojo, si por semana, ¿qué se emplean? ¿Qué representa este 5? 5.000 horas hombre. Y así por semana, yo empleo 5.000 horas hombre. ¿Qué más? Y además invierte 12.000 dólares, repito, si por semana se emplean, se invierten 5.000 horas hombre y además invierten 12.000 dólares, entonces, ya, ¿qué sucede? Entonces, por el empleo, ojo, por el empleo de una unidad adicional del valor de L, es decir, una unidad adicional de L sería 1.000 horas hombre. Recuerden que L está medido en miles. Si yo digo 1 sería 1.000. Si digo 2 sería 2.000. Si digo 3 sería 3.000. Entonces, la productividad marginal, la utilidad marginal, el costo marginal, siempre se refiere al empleo de una unidad adicional, pero en este caso una unidad adicional, ¿ya?, de L sería de 1.000 horas hombre. ¿Ya? Dice,
Entonces, por el empleo de cada 1000 horas hombre adicionales, esta palabra es muy importante, es clave, la voy a marcar inclusive así, adicionales, en la semana. ¿Qué sucede con la producción? La producción se incrementa. ¿Y cómo sé que se incrementa? Porque el valor que está aquí es positivo. En cambio, si saliera negativo, no digo se incrementa, más bien diría disminuye la producción. ¿En cuánto se incrementa en este caso? ¿En 61? No, en 61.000 artículos. Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, si por semana se emplean 5.000 horas hombre y se invierten $12.000, entonces, por el empleo de cada 1.000 horas hombre adicionales, en la semana la producción se incrementa en 61.000 artículos. Eso sería entonces la interpretación de resultado que obtuvimos en el ítem anterior. Dos cosas que debemos remarcar de este ejercicio. Número uno, que este ejercicio evalúa lo que es estrategia y cálculo con la parte A. Y dos, evalúa comunicación matemática con la parte B. Es posible que algunas personas puedan realizar muy bien su cálculo, pero tengan problemas en la interpretación. El caso de la interpretación es que lo que estamos haciendo aquí es reforzar alguna pauta que ha dado el profesor de cómo uno debe hacer su interpretación en el caso del análisis marginal. Recuerden, acabo de hacer un ejemplo en el cual, dos ejemplos, ¿no? En el cual suena muy coherente lo que se dice, hasta podría tener razón, pero no es la interpretación que espera el profesor. La interpretación en realidad va en el caso de cómo está cambiando, cómo se incrementa la productividad, cómo disminuye la productividad. Es cuál es la variación de la productividad cuando una de las constantes cambia en una unidad. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta esta parte para poder aclararla? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si hay algo que necesites que lo aclare, me avisas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, continúa entonces. Listo. Continúa el siguiente ejercicio y si hubiese alguna consulta, voy a hacer la pausa para poder atenderla. Excelente, gracias. Bueno, entonces, como decía, de los 4 ejercicios que se han planteado desde el inicio, el primero es de marginalidad, el caso de la función de producción. ¿Sí? Un ejercicio donde me piden calcular y me piden que interprete un resultado. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso, es un caso también de marginalidad, un análisis marginal, pero en este caso voy a analizar no la función de producción, sino la función utilidad. También podría analizar la función costo si me lo presentan en el examen, ¿no? O la función ingreso. Este ejercicio también me presenta dos casos, uno que es de estrategia y cálculo y otro es de comunicación matemática. El de estrategia y cálculo, como en el anterior ejercicio, es la A, donde me piden calcular la utilidad marginal, y la otra me pide que interprete el resultado que se obtiene en el primero. Veamos de qué trata. Dice, después de un análisis, se determina que la utilidad, ojo, en soles, recuerda que la utilidad puede estar en dólares, miles de soles, etc. Aquí dice que la utilidad en soles por acre de cierto cultivo de trigo se puede calcular con esta fórmula. La utilidad es 40L más 5S más 20F menos 3L cuadrado menos 5S cuadrado menos 2F cuadrado menos 4S por F. Bueno, vemos ahora de que aparece que la utilidad depende de L, de S
y de f. Es decir, son tres variables de las cuales depende la utilidad, la función que vamos a analizar. Comparemos, antes de continuar con el ejercicio anterior, en este caso P dependía de dos variables nada más, de L y de K. Por eso aquí estaban definidas solamente las dos variables. Esa es una diferencia entre los dos ejercicios. Acá se puede observar que están definidas tres variables. ¿Qué cosa es L? Ya veamos. Dice que L es el costo diario en soles de la mano de obra. Ya. Es decir, si L fuese 10, sería 10 soles la mano de obra. Usualmente la mano de obra para trabajos en, en el campo, dependiendo de las zonas, puede ser realmente bastante bajo. O sea, no es que en realidad pueda yo sugerir que él le pueda hacer 10.000 soles, el costo diario, ¿no? De la mano de obra, a menos que considere que eso sería el pago que yo le tenga que hacer a todos mis empleados por día, ¿no? Pero también se puede ver bastante caro. Es decir, L básicamente debe tener dos, eh, dos no, perdón, L debe tener algún límite particular que no se define en este ejercicio. Bueno, acá dice entonces que L es el costo diario en soles, S es el costo por kilogramo en soles de quién? De la semilla de trigo. F, ¿qué cosa es? Es el costo por kilogramo en soles de qué? De fertilizante para el cultivo de trigo. Veamos entonces cuál es la pregunta. Me dice que calcule, ojo, la utilidad marginal, la voy a señalar, la utilidad marginal del fertilizante, del fertilizante. En este caso, el fertilizante está representado por el costo por kilogramo del fertilizante, o sea, respecto a F. O sea, si me pide la utilidad marginal, yo sé que debo derivar la utilidad. Pero respecto a cuál de estas tres variables, respecto a L, respecto a S o respecto a F. Aquí se puede ver que es respecto a F porque se está refiriendo al fertilizante. Cuando L vale 10, cuando S vale 3 y cuando F vale 4. Bueno, lo primero que debemos hacer es calcular la derivada. Ahí viene, derivada. Vamos a señalar bien la derivada que necesitamos calcular porque ese es nuestro objetivo. A todo esto le voy a dar la anotación correspondiente. Lo voy a señalar directamente. Se puede observar aquí que esto es justamente lo que estoy buscando. Y todo lo que están observando acá, a ver, voy a quitar esto un momentito. Esta parte de acá nada más, es la que estoy buscando. Uy, se señaló todo, no importa. Bueno, eso es lo que estoy buscando. Ahora, para eso voy a calcular la derivada del primer término de este término respecto a f, este otro respecto a f, este otro respecto a f. O sea, cada uno de los términos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Cada uno de los 7 términos respecto a f. Acá podemos ver el primero respecto a f, el segundo respecto a f, el tercero respecto a f, el cuarto respecto a f, así. Solamente hay que hacer una observación en el último. Como hay dos variables comprometidas, en el cálculo de la derivada parcial respecto a f, este de aquí es la variable. 4 y s vendrían a ser constantes. El 4 lo puedo dejar si quiero, pero s lo voy a dejar afuera porque lo voy a considerar como una constante para esta derivada, por la derivada parcial que vamos a trabajar. Bueno, veamos cómo va quedando esto. De hecho, que la primera derivada, como es de 40L respecto a f, eso va a salir 0. La segunda, cuando yo derive, también respecto a f, como esta es una constante, también va a salir 0.
Para la tercera, ya no es así, porque es la derivada de 20f respecto a f. La derivada de 20f respecto a f es 20. Acá lo ponemos. En la siguiente es la derivada de 3l cuadrado respecto a f. Recordemos que L ahora es una constante, por eso la derivada de 0. Para este es el mismo caso, derivada de 0. Para este de aquí ya no es 0, más bien derivamos 2f cuadrado, sería 4f. Aquí está, con el negativo correspondiente. Ahora, al derivar esto, solamente sería derivada de 4f, que sería 4. 4, aquí está, por s. Hay que reducir esto en realidad. Si lo reducimos, nos quedaría eso. Los ceros no los contamos, igual que en el ejercicio anterior. El 20 queda, el 0 no se cuenta, menos 4f menos 4s. Aquí está nuestra derivada parcial de la utilidad respecto a f, que es el costo por kilogramo de fertilizante. Luego, si queremos calcular ya la utilidad marginal, de acuerdo a la teoría, sabemos que debemos reemplazar L10, S3 y F4. Por eso dice aquí, reemplacemos, ¿no? Si reemplazamos esos valores en esta expresión, que es la misma que está acá, quedaría así, no olviden, L vale 10, S vale 3 y F vale 4. Reemplazando se va a ver así. Voy a señalar lo que es reemplazado. El 10 no tiene dónde lo pueda reemplazar, como observan. El 3 sí se reemplaza. ¿Por qué? Porque aparece que S vale 3, acá hay una S, aquí lo están reemplazando. F vale 4, como F vale 4 lo ponemos con otro color, por ejemplo le podemos poner este verde. Lo que estoy señalando es que lo que se ha reemplazado, para que no se confunda con las constantes que ya estaban en esta expresión. Ahora lo que queda es simplemente operar, y tenemos finalmente que la derivada parcial de la utilidad respecto a el costo por kilogramo de fertilizante, para estos valores es menos 8. Esta vez sale negativo. Ahora lo que vamos a hacer es interpretar esto, pero no en cualquier orientación, como ya lo habíamos conversado, sino en aquella que se requiere que se esté enseñando en clase. Veamos. Aquí dice, en el contexto del análisis marginal y del enunciado del problema de interpretación, aquí está la expresión, necesitamos interpretar esto. La interpretación es, ya, lo voy a poner de frente para poder analizarlo igual que el caso anterior. Veamos. Recuerden que 10 representa el valor de la mano de obra, 3 representa el costo del kilogramo de semilla y está en soles, y 4 representaría el costo por kilogramo del fertilizante. Entonces podríamos comenzar así. Si, ya, el primero es el costo de mano de obra es 10 soles, ya, de cada kilogramo de semilla es 3 soles, y de cada kilogramo de fertilizante es 4 soles, coma. Entonces, aquí hay que borrar esto. Ahora, tiene que ser por cada valor adicional, por cada valor, pero ¿qué estamos analizando? Recuerda que es respecto al fertilizante, o sea, respecto en este caso a F, ¿no? Por cada solo adicional en el precio del kilogramo de quién, del fertilizante, es lo que voy a colocar, por cada solo adicional. Esta es la palabra, este es el término clave que debe aparecer siempre en la interpretación. Por cada sol adicional. Sol adicional. Comparemos. Por cada 1000 horas hombre adicionales. Claro, 1000 horas hombres adicionales equivale a una unidad más de la variable del ejercicio anterior que estábamos trabajando. Acá
directamente no podemos poner 1000 porque todo está en soles. Por eso dice por cada sol adicional en el precio del kilogramo de fertilizantes. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la utilidad? ¿Qué pasa? Disminuye. ¿Cómo sé que disminuye? Por el signo negativo. ¿En cuánto disminuye? En 8 soles. Esa sería la interpretación, donde esta interpretación involucra, ojo, la variación de la utilidad por cada unidad adicional de la variable que estamos analizando. ¿Alguna consulta? Muchas gracias, Juan. Continuamos entonces. Trataremos de ser lo más explícitos. Veamos entonces a continuación el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 ya es del siguiente tema. Recuerden que al inicio se establecieron los logros. Estos 3 logros que se establecieron en la diapositiva mostrada, se habló de que son básicamente 2 temas. Uno, el repaso de análisis marginal en varias variables, y 2, la derivación implícita también en varias variables. Nos quedan 2 ejercicios, los cuales tenemos que aprovecharlos muy bien, ¿no? El ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Si observan, el ejercicio número 3 y número 4, ambos son de estrategia y cálculo. Básicamente hay que resolver, ¿sí? Hay que hacer cálculos. Pero como verán, ambos ejercicios están resueltos por pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Lo que queremos fomentar aquí es el uso de estrategias. Lo que voy a intentar es que se pueda observar que hay pasos comunes para estos 2 ejercicios. Pasos comunes. Eso quiere decir que si yo estoy en el examen, es posible que si practico esos 4 pasos, ¿no?, estos pasos me puedan funcionar muy bien en el examen. Veamos. También podemos observar de que en esta expresión que es implícita aparece XY, nada más, o sea, 2 variables, ¿sí? En cambio, en este ejercicio aparece X, Y y Z. Por eso, esa es una gran diferencia. Nos interesa ver cuál es el tratamiento que se da a los dos ejercicios. Si el tratamiento tiene algo en común o si el tratamiento es muy diferente. Debemos notar eso. Bueno, veamos. Aquí dice, supongan que Y está definida como una función de X a través de esta expresión. Ojo, aclaremos, me están diciendo que Y es una función de X. O sea, yo puedo pensar que Y es una función respecto a X, pero no se puede observar acá esa relación de que Y depende de X porque me están mostrando una expresión implícita. Yo tendría que despejar Y para que se note esa función, pero no es necesario. Es lo que ustedes ya saben. Ahora me piden calcular la derivada de Y respecto a X, pero de esta expresión así como está, sin despejar. Y para eso debo usar algunas técnicas, una técnica en realidad que se ha aprendido en Matemática 2, ¿no? Veamos, yo tengo esta expresión, por eso dice, de acuerdo con, ¿no?, lo siguiente, veamos, de acuerdo ¿con quién? Con esta expresión, con la expresión, aquí está la expresión, x cuadrado y cubo menos 6x cuadrado y cuadrado más 2xy igual a 1, que es la misma que está aquí de azul. La voy a poner de azul, ¿ok? Listo. ¿Y qué más? Ya. Y de acuerdo al procedimiento que se sigue para derivaciones implícitas, acá dice, de acuerdo al procedimiento que uno debe conocer previamente, derivaciones implícitas en varias variables, siempre se requiere una función que se puede llamar f, se puede llamar g, ¿sí? Si no me equivoco, en la diapositiva del curso aparece f, es una función f mayúscula. En algunos textos aparece la letra g, pero no importa.
cualquiera de las dos variables. ¿Qué cosa es esta función? Con esta función yo voy a realizar mis cálculos de derivación implícita. Pero ¿cómo se obtiene esa función f? Esa función f siempre se obtiene observando alguna expresión igualada a una constante. Y si tú observas esta expresión de acá, está igualada a una constante. Y si yo estoy buscando una función f mayúscula, esta debería ser la función f mayúscula. Esa debe ser la función f mayúscula. No se está sombreando esta parte. Bueno, esta debe ser la función f mayúscula, nada más. ¿Por qué? Porque dice que f mayúscula, que es de dos variables, es igual a una constante. Y repito, aquí se observa que todo esto está igualado a una constante. Por eso, aquí dice, determinamos entonces que la función f mayúscula es el lado izquierdo de esta ecuación. X cuadrado y cubo menos 6x cubo y cuadrado más 2xy. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué hacemos con esto? De acuerdo al procedimiento, uno debe recordar una fórmula muy particular. Aquí sí hay una fórmula que uno debe recordar. Es una fórmula para calcular la derivación implícita que me están pidiendo. Esta, acá, ¿no? Es igual a... ¿Cuál es la fórmula? Pues en realidad es todo esto. Que dice derivada parcial de f respecto a x sobre derivada parcial de f de esto, ojo, de esta función f respecto a y. Lo divido y le pongo un menos adelante. Esa es la fórmula. ¿Ya? Eso sí está, sí aparece en la diapositiva del curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, necesitamos calcular este de que está aquí arriba, que lo podemos colocar de color rojo. Y luego calcular esta que está aquí abajo, que la podemos colocar de color verde. ¿Cierto? Por eso que dice, calculemos. Esta sería la de rojo. Aprovechamos que estamos con esta buena herramienta para poder hacer la distinción con los colores, ¿no? Entonces, primero calculamos la de rojo, que es la derivada de f, o sea, de esta respecto a x, y de esta de aquí respecto a y. Por eso vienen dos pasos. El primer paso es calcular la primera. Aquí está. Esa es la de rojo. Listo. Aquí está la función, la estoy copiando otra vez. Ojo, esa es la función que estamos por derivar. Entonces, ¿cómo hacemos? Debemos derivar esto. Al derivar esto que estoy señalando, solamente esta parte, tendría que decir derivada de f respecto a x. Mira, aquí está. Derivada de f respecto a x. Ya. Aquí es igual. Entonces, tendría que ser igual a la derivada de esto respecto a x, de este respecto a x y de este respecto a x. Es decir, debo derivar tres veces. Veamos en la primera. Voy a derivar a esto respecto a x. Pero si derivo a todo eso que estoy señalando respecto a x, ¿sí? Fíjate que en esta expresión que estoy señalando, la única variable sería x. Es decir, en realidad lo que debería derivar es lo que voy a marcar de color azul. Esto nada más es lo que debería derivar. Y x cubo sería una constante. Veamos cómo se vería. Se vería algo así. Vamos a poner así. Mira que esto es lo que necesito derivar. ¿Cierto? Y esto de acá, no, porque se considera una constante. Como está multiplicando, lo pongo afuera. Mira, recuerda, se está derivando solamente el de azul. Esta es una constante. Ahora, lo mismo aquí. Voy a derivar solamente esta parte de acá. El y cuadrado sería una constante, por eso el y cuadrado lo pongo aquí. Y todo lo demás lo pongo como derivada. Aquí va a aparecer la derivada, señalándolo. Como verán, estoy tratando de ser muy explícito, muy detallista. Lo mismo para este otro, ¿no? Si voy a derivar a x, entonces y sería una constante. Si puedo, 2y, ¿no? Voy a aprovechar que 12 también es una constante, lo podría haber dejado adentro. Y señalo la derivada que voy a ejecutar.
¿De quién? Esta vez de X. Listo. Esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo queda ahora? Sería y cuadrado, y cubo, ya, y cubo. Ahí está. ¿Por quién? Por la derivada de x cuadrado, que sería 2x, ¿cierto? 2x. Lo coloco de azul. Listo. Ahora sería menos y cuadrado. Aquí está menos y cuadrado. Listo. Menos y cuadrado. Por la derivada de quién? De 6x cubo, que sería 18x cuadrado. Bastante sencillo, ¿cierto? Ahí está. Luego viene 2y. Aquí está el 2y. También bastante sencillo. Con color negro. Estamos tratando de que se pueda ver bien lo que se explica con los contrastes de colores. Ahí está. Y ya está, la derivada. Solamente faltaría quitarle algunos paréntesis. Por ejemplo, en el primer término quedaría 2x cubo. En el segundo sería menos 18x cuadrado y cuadrado. Y en el tercero simplemente más 2y. Y listo. Ahora calculamos el otro. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la derivada de f respecto a y. Recuerden que es lo que se había ya trazado como meta. Lo voy a colocar de color verde para recordarlo. Está. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo mismo que hicimos acá. Derivar uno por uno. ¿Respecto a quién? Respecto a y. Entonces lo que voy a hacer es mostrar cómo calculamos de la misma manera. Pero como voy a calcular la derivada respecto a y, mira, ahora todas mis derivadas tienen que salir respecto a y. Te lo voy a mostrar. Respecto a y, respecto a y, respecto a y, todas mis derivadas. Y como voy a derivar respecto a y, entonces x cuadrado sería una constante. Acá la voy a colocar. ¿Qué más sería una constante aquí? Sería 6x cubo. 6x cubo. Acá lo voy a poner. 6x cubo. ¿Qué más sería una constante? 2x. 2x sería una constante. Listo. Ahora nos quedaría nada más señalar lo demás, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se va a derivar? Ya se puede notar que se va a derivar aquí en esta y al cubo. Entonces voy a señalar y al cubo con otro color. Por ejemplo, le puedo poner verde. También voy a derivar aquí y cuadrado. Uy, acá no sombreó. No sombreó. Listo. Acá sería y cuadrado. Y acá sería y. Listo. Claro que al derivar y cubo sale 3y cuadrado. Al derivar y cuadrado me queda 2y. Y al derivar y me queda 1. Voy a mostrar qué es lo que en realidad está quedando. ¿Qué haría esto? Eso quedaría. ¿Sí? Exactamente, las derivadas son sencillas. Lo que se puede hacer después es solamente acomodar. Por ejemplo, la primera sería 3x cuadrado y cuadrado. La segunda es menos 12, x cubo y la tercera sería 2x. Ahora, lo que debo hacer es reemplazar en la fórmula que estoy señalando. Miren cómo lo reemplazamos. La voy a colocar finalmente. Finalmente. ¿Finalmente qué? Finalmente reemplazamos en la fórmula, arriba y abajo. No olvides que este de acá, el primero, es el de rojo y el segundo es el de verde, para recordarlo. Veamos, entonces simplemente en el reemplazo de lo que hemos calculado vamos a obtener todo esto. Por si acaso voy a señalar
que lo de rojo es esto, que también le voy a poner de rojo. Y el caso de lo que está de verde, exactamente, también lo señalo de verde. Faltaría solamente acomodar un poco la expresión, pero podríamos decir que ya está la derivada que nos pedía, ¿no? Entonces podemos ver que son tres pasos, ¿no? El primero es identificar f, ¿sí? La función f mayúscula, la que vamos a derivar. Segundo, sería recordar la fórmula que vamos a utilizar para calcular la derivación implícita. Eh, Tercero y cuarto sería calcular las derivadas que requiere la fórmula. Bueno, y finalmente sería reemplazar. Y el acomodo ya es algo adicional. ¿Alguna consulta? Juan, Rocío Solís. Estimado Rocío, sé que recién te estás conectando, bueno, de hace un momento. Eh, no olvides que puedes acceder a partir de mañana al enlace para poder hacer tus revisiones. De todas maneras, si tienes alguna consulta, Juan ya me ha dicho que todo se está entendiendo. ¿Alguna consulta? Vamos bien. Entonces, vamos al último ejercicio de reforzamiento. Bastante clave. Ya había mostrado cómo es el último ejercicio, que es el ejercicio número 4. Este ejercicio muestra que también nos piden una derivación parcial, como en el caso anterior. Digamos que eso es lo común. ¿En qué se diferencia? En que esta expresión implícita depende de tres variables, no como la anterior, que depende de dos. Entonces acabo de hacer notar la similitud y la diferencia. También podemos ver que se puede resolver en 4 pasos. Bueno, dependiendo de cada uno, si uno quiere organizarlo en dos, solamente dos o tres, dos no creo, pero tal vez tres podría ser. Si alguien quiere organizarlo en 4 pasos, también no estaría mal. Pero la idea es que la solución que ustedes efectúen deba ser organizada. Me refiero a esto. Si tú has practicado para que las derivaciones implícitas te salgan en 5 pasos, ¿ya? Y el siguiente ejercicio con el que te encuentres también te salió en 5 pasos, entonces trata de que esos 5 pasos siempre te funcionen para no ir a la deriva. Entonces veamos, ¿qué es lo que se hace? También necesitamos buscar una función f mayúscula para poder derivarla, ¿cierto? Recuerda que me están pidiendo la derivada de z respecto a y. Para eso, yo observo que en esta función aparece todo esto, mira, lo voy a señalar, siempre se sombrea todo lo que estoy sombreando ahorita, de plomo, ya sería igual a una constante. Entonces, igual que en el caso anterior, tenemos acá la expresión. De esta expresión, que la sigo poniendo también de color azul, para que se pueda notar que es la que está en el enunciado, podemos evidenciar que nuestra función f mayúscula es esta. Por eso que declaro lo mismo que en el ejercicio anterior. Digo, f de x, y, z, que es una función que depende de tres variables, es igual a una constante. Entonces determino que mi función f mayúscula viene a ser justamente f, acá hay un error, aclarando, más z, y es la que está acá. Listo. Ahora, vamos al paso número 2. El paso número 2 es recordar la fórmula que debemos utilizar, ¿sí? La fórmula que se utiliza para una expresión que tiene 2, 3, 4 variables, es la misma. No es la misma fórmula, lo voy a aclarar, pero es la misma idea. Por ejemplo, mira,
Aquí dice que yo quiero la derivada de y respecto a x. Mira, entonces voy a derivar la función f respecto a x, y luego voy a derivar la función f respecto a y, o sea, primero respecto a la de abajo, luego respecto a la de arriba. Entonces, si me piden la derivada de z respecto a y, entonces primero derivo respecto a la de abajo, mira que está la de abajo, y luego respecto a la de arriba. Estas fórmulas no son para memorizarlas, sino para deducirlas. Tú puedes deducirlas cuando la requieras. Vamos a poner a la de arriba de color rojo, similar al trabajo que hicimos hace un rato, y a la otra la vamos a colocar de color azul. Verde, ya, está bien, verde. Listo. Aquí voy a indicar también, todo está señalado, porque esto lo vamos a calcular, rojo, ¿cierto? Y verde. Este documento, cuando ustedes lo descarguen, les va a servir para poder revisarlo. Veamos. Calculemos la primera derivada. La derivada de f mayúscula, que ya la tenemos. Mira, aquí está la función f mayúscula. Respecto a y. Esta otra vez. Que es la corrección de la función. Y para eso calculo la derivada. Coloco acá la indicación. Mira. Y ahora voy a mostrar que voy a calcular la derivada. Si te fijas, estoy señalando que voy a derivar respecto a y, respecto a y y respecto a y. Voy a derivar la primera, la segunda y el tercer término. Son tres términos nada más. Si voy a derivar la primera, sería la derivada de 2x respecto a y. Mira, 2x respecto a y. Para la segunda sería la derivada de todo esto respecto a y. Es cierto, respecto a y, pero como voy a derivar respecto a y, entonces 4x sería una constante que puede salir. Por eso voy a ir señalando con rojo, ¿sí? Lo que se va a derivar. Esto se va a derivar, ¿sí? Y acá esto se va a derivar. Mira que el 4x ha salido como una constante. Ahora simplemente se deriva. La derivada de este es 0. Aquí está. La voy señalando. La derivada de 0 es la primera. La derivada de y cuadrado es 2y por el 4x que está esperando aquí adelante. Y la derivada de z cuadrado respecto a y me da 0. Bueno, finalmente todo este primer término me queda 4 por 2, 8xy. 8xy, que lo voy a utilizar después. Lo voy a dejar ahí nomás porque no tenemos mucho espacio, tampoco vemos que es muy urgente. Ahora calculamos la derivada de f respecto a z. Por si acaso voy a señalar que este de aquí es la de rojo y esta de acá es la de verde. Listo. Entonces tenemos otra vez nuestra expresión, que hay que hacerle el arreglo. ¿No? Estoy grabando. Este material se le va a compartir. Y ahora también, como vamos a derivar respecto a quién vamos a derivar? A z, ¿no? Entonces todas las derivadas nos van a ser respecto a z y respecto a z. Y son tres, como son tres términos. Primero 2x respecto a z, se vería más o menos así. Luego la segunda respecto a z, se vería más o menos así. Luego la siguiente respecto a z, sería más o menos así. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cómo sale. Es más, aquí voy a señalar el más, aquí está el menos. Si voy a derivar respecto a z, mira que esto va a quedar 0. Aquí está, 0. Si voy a derivar 4xy cuadrado, todo esto sería una constante, su derivada sería 0 también. Es más, voy colocando ya los símbolos. Pero la derivada de z cubo respecto a z, con este menos sería menos 3z cuadrado. Es decir, en esta parte solamente me queda menos 3z cuadrado. Ahora lo que hago es lo que hemos calculado,
por eso acá dice finalmente, lo que hemos calculado, lo reemplazamos en la fórmula que estoy señalando. Veamos cómo va quedando. Va quedando así. Arriba sería la de rojo, abajo sería la de verde. Claro. Ahora reemplazando, solamente para que se note, también pueden hacer su revisión respectiva. Esta es la de rojo, la que salió en la primera parte, esta de acá. O sea, todo esto que estoy señalando es 8xy. ¿Ya? Y todo esto que estoy señalando corresponde a menos 3z cuadrado, que sería lo de verde. Fíjense que de aquí se puede acomodar un poco la expresión, pero ya tenemos la derivada que nos pedían. Y el proceso ha sido de derivación implícita. Antes de hacer alguna consulta o preguntarles, eh, quisiera recalcar de que para este taller, es más, para llegar a esta parte del, del curso, lo que corresponde a marginalidad y lo que corresponde a derivación implícita, uno debe tener cierta habilidad, ¿ya? No tener mucha dificultad para realizar cálculos con derivaciones parciales. Es así que si alguien tiene dificultades con derivación parcial, eso tiene que irlo practicando ya para cerrarlo estos días, ya que viene en la próxima semana la práctica número 2. La práctica número 2 va a ser muy importante, no solamente tener el conocimiento de la teoría de la derivada parcial, no solamente en los procesos de derivación implícita, sino también tener esa habilidad para el cálculo, que a veces no tenemos esa habilidad por el cálculo de la derivada parcial y nos confiamos mucho y a la hora del examen nos demoramos bastante. Entonces, mi mejor sugerencia es siempre practicar derivadas parciales, para que no se confunda con las derivadas simples, que son las primeras que se han estudiado. ¿Alguna consulta? Juan o Rocío. Ya, gracias, Juan. Rocío. No veo la respuesta de Rocío. Asumo que debe ser que sí. De todas maneras, muchísimas gracias. En cada uno de estos ejercicios se ha tratado de enfatizar lo más básico, lo más primordial, ¿sí? Lo que se va a utilizar de todas maneras en las evaluaciones, siguiendo la sintonía de lo que se pide o lo que pide cada uno de los profesores de esos cursos. Mucho gusto de haberlos atendido. Los espero el próximo viernes a las 10 de la noche. Gracias Juan, gracias Rocío, gracias a todos los alumnos que se puedan conectar.